Buenos días a todas, ¿cómo están? Hoy es un día muy lindo y ver este salón así de lleno, de verdad que me emociona muchísimo. Bueno, voy a poner acá mi cronómetro para no pasarme de tiempo. Y bueno, darles a todas la bienvenida, muy buenos días. Espero que estén muy bien a todas las que están aquí y a las damas que también nos acompañan a través del streaming. Bienvenidas. Somos la Iglesia, la Biblia dice, y este es un espacio que para nosotros es un verdadero regalo como mujeres. Sabemos que Dios nos quiere aprendiendo de su palabra y ese es este espacio precisamente, reunirnos para aprender de la Biblia. Somos una iglesia de sana doctrina y acabamos de cumplir 37 años. Somos una iglesia misionera y se encarga, entre otras cosas, además de enseñar la palabra de Dios, de cuidar a cada ovejita. El Ministerio de Damas es un ministerio que se encarga de también cuidar a las mujeres. La iglesia ama, honra y exalta la palabra de Dios. Y aquí en este ministerio pues somos bienvenidas todas las mujeres de todas las edades, de todos los estados civiles y de todos los estratos sociales. Saben que a través de nuestra líder, Rosy Garrido, esposa de nuestro pastor Rudy, ella nos ha animado a lo largo de los años a navegar en la palabra de Dios para descubrir esos tesoros que Dios tiene para nosotros. Y es por eso que ahora mismo pues estamos empezando, o no empezando, ya vamos por la mitad del estudio que denominamos, denominamos el Sermón del Monte, viene del Sermón del Monte, las 10 claves de la plenitud. Y realmente lo que buscamos no es conocer la Biblia para llenarnos de conocimiento y saber y debatir, sino que realmente nuestra visión es mucho más profunda y hermosa. Dios quiere que nosotros podamos aprender, conocerle a Él, pero ¿para qué? Para que el Espíritu Santo tenga la libertad de transformar nuestras vidas, nuestros corazones, al punto de que un día nos convirtamos cada una de nosotras en mujeres de virtud, que podamos llevarle a Dios toda la gloria y darle fruto a través de cumplir la obra que Él nos dejó por acabar, que es la Gran Comisión. Y la Gran Comisión en nuestra iglesia se llama Colombia para Cristo. Tal vez muchas de nosotras ya sabemos de qué se trata, pero para las amigas invitadas o para las personas que apenas llegan, Colombia para Cristo es algo muy sencillo. Es tener la oportunidad cada colombiano o cada persona que resida en Colombia de al menos una vez en su vida escuchar claramente y de manera sencilla de la Biblia el plan de salvación. Es algo muy sencillo y lo que busca es que cada persona tenga la oportunidad, con la libertad que Dios le ha dado, de decir quiero o no quiero ser salva. Y entonces este lindo estudio que comenzamos, que se llama 10 claves para la plenitud y que sale de Mateo 5 del 1 al 12 del Sermón del Monte a los pies de Jesús, lo comenzamos con el fundamento y era una relación personal con Dios a través de su Hijo. Vimos también la siguiente clave, que es la humildad, el arrepentimiento, la mansedumbre, el enfoque correcto, y hoy veremos la misericordia. El versículo entonces que hoy nos ocupará es está en Mateo 5:7 y dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bueno, es que hablar de la misericordia, sea quien sea la persona que lo mencione, inmediatamente nos transporta a los terrenos divinos de Dios. La misericordia es un tema tan dulce, tan bonito, que nos gusta tratarlo y aprender de él. Es un tema que tiene todo que ver con el perdón. Por eso hoy una de las canciones también que cantábamos era ese Salmo 51, donde David le dice a Dios: límpiame, perdóname. Y por eso hoy vamos a aprender qué es la misericordia bíblicamente hablando, cómo de verdad podemos vivirla y por qué deberíamos desear tener en nuestra vida la misericordia. Entonces yo las invito a que juntas oremos, con eso yo también me calmo, estoy muy nerviosa, y le pongamos a Dios este tiempo en sus preciosas manos. Las invito a cerrar sus ojos.
Bueno, amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre fiel, misericordioso y bueno, te damos tantas gracias por este día, por el regalo que tenemos de estar aquí, Señor, de poder habernos levantado con salud, con fuerza y aún por el ánimo que nos diste para estar llegando hoy a nuestra reunión. Gracias, Padre, por todo lo que nos permites vivir, por las cosas bonitas y por las cosas difíciles, porque en todas ellas, Señor, reconocemos que siempre tú estás ahí, Señor, fortaleciéndonos y sustentándonos. Hoy, Padre, queremos pedirte que inclines tu oído, que nos mires con esos tus ojos clementes y que nos limpies, Dios. Quita todo estorbo, Señor, todo pecado, toda inquietud que nos separe de tener un corazón dispuesto y agradecido, Señor. Te pedimos por favor que en este momento todas las cosas pendientes y por hacer pasen a un segundo plano y nos dediquemos a aprender lo que tú has preparado para cada una de nosotras, Señor. Damos gracias por esos corazones nuevos que están aquí y te los encomiendo de una manera especial, Señor. Te pido, Dios, que mires quién soy y tengas misericordia de mí y una vez más, Señor, por entender mi debilidad, seas tú supliéndola y seas tú, Señor, quien habla a nuestros corazones. Utilízame, Señor, llévate toda la gloria y a pesar de mí, Señor, haz que tu palabra tenga y cobre todo el peso que debe tener en cada corazón el día de hoy. Quédate con nosotros de principio a fin y gracias por, Señor, darnos esta oportunidad de estar aquí. Te entregamos este tiempo en tus preciosas manos y lo hacemos a través de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver el propósito de nuestra enseñanza. Bueno, en primer lugar, hoy Dios nos quiere enseñar el impacto que tiene la misericordia en nuestras relaciones personales. Y como siempre, Dios es un Dios que da ejemplo, entonces Él nos lo va a enseñar a partir de la manera en que Él se relaciona con nosotros siempre, de manera continua, con misericordia. ¿Y eso para qué? Para que juntas aprendamos a experimentar las bendiciones que trae ser misericordioso. Entonces, a continuación, nuestro bosquejo tiene 2 puntos muy sencillos. El primer punto, que sale de la primera parte del versículo y se llama la dicha de perdonar, y tiene 2 semipuntos, bienaventurados y los misericordiosos. Y un segundo punto después de nuestra coma que dice la doble recompensa. Y ahí está, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces comencemos. Nuestro primer punto, la dicha de perdonar, y vamos a empezar mirando lo que es bienaventurados. Y bueno, realmente esta palabra de bienaventurados, sé que para las amigas que nos han acompañado durante todos estos jueves puede parecer una palabra reiterativa. Uy, todo el tiempo explican que es bienaventurado, pero no en vano Dios escoge enseñarnos a través de la repetición, así como las mamás enseñamos vez tras vez y llegan a los 18 años y seguimos diciendo que se laven los dientes, que todas esas repeticiones que uno nunca para como mamá, pues Dios, como ese gran papá, también nos enseña a través de la repetición. Y entonces de nuevo Dios nos dice bienaventurados. Y hemos aprendido que la palabra hace referencia a alguien dichoso, a alguien feliz. Pero de algún modo pues también queremos mirar que esa repetición tiene mucho que ver, como dice el Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Dios escoge cada palabra y lo hace con propósito. Dios coloca cada palabra en el lugar justo para que aprendamos. Encontré que la palabra bienaventurado, además de feliz y dichoso, también significa completo y satisfecho. Y a mí en lo personal estas 2 palabras me parecen inmensas por lo que encierran en sí mismas, y yo las invito a que pensemos la magnitud de lo que implica estar satisfecho, estar completo, sentir que a uno ya no le hace falta nada. ¿Sí? Qué bonito eso, ¿no? ¿Saben? A veces uno piensa, uy, no, es que si yo de pronto tuviera otro hijo estaría completa.
O, uy, no, si yo trabajara en esto, tal vez ahí sí estaría completa. O si tal vez yo me casara, de pronto ahí sí, yo me sentiría completa y satisfecha. Pero realmente la palabra de Dios nos enseña que bienaventurado no tiene que ver con esas cosas, sino con algo mucho más profundo. Y es un estado en el que seguramente todas quisiéramos estar, y no de manera intermitente, ay, a veces me siento completa y a veces incompleta, sino que quisiéramos estar indefinidamente ahí, estando completas y satisfechas. ¿Saben que Dios es el único que puede ofrecer realmente eso? Pues mucha gente lo podemos ofrecer, nosotras mismas. Ah, no, tú te vas a sentir satisfecho cuando te comas este almuerzo que yo te hice y vas a ver que quedó delicioso, pero esa es una satisfacción muy temporal. Dios, en cambio, es el único que nos puede ofrecer esa satisfacción eterna, verdadera y permanente. Él es el único que puede cumplir a cabalidad esas promesas, ¿no? Y pues quiero invitarlas a dos versículos. El primero está en el Antiguo Testamento y está en Jeremías 31:25. Y dice, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Y yo, que soy una enamorada de la poesía, pienso que la Biblia es la poesía más preciosa que se haya escrito, porque lo hizo Dios. Imagínense eso que Él nos dice, satisfaré el alma cansada. ¿Y quién cuando no está cansado quiere decir ya no más, no aguanto? Y viene Dios y nos satisface, y no de cualquier manera. ¿Cómo no estar saciadas cuando viene Dios y nos levanta de nuestra tristeza y nos dice, aquí estoy yo para ti? Entonces, qué lindo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento Dios diciendo, yo soy el único que puede cumplir semejante ofrecimiento. Y quiero invitarlas, ese sí lo vamos a buscar, al Nuevo Testamento en Colosenses 2:10. Yo espero a que lleguen. Y mientras tomo agüita. Paito, ¿me ayudas por favor a leerlo duro? Y bueno, aquí están hablando del Señor Jesús, cómo de verdad en Él estamos completas, cómo con Él ya no tenemos, como dice la palabra de Dios, falta de ningún bien. Tal vez sí, no tenemos de pronto los hijos que quisimos, de pronto si había un número en la cabeza, tal vez no tenemos ese trabajo, tal vez que soñaste, pero en el Señor, Él categóricamente nos dice, en mí usted está completica, no le falta nada. Qué bonito eso, ¿no? Bueno, sobre todo para uno de mujer que siempre está buscando esa seguridad, ¿no? Yo creo que uno de mujer siempre quiere sentir que todo está en orden y Dios ofrece esa seguridad. Y por eso vamos a aprender qué significa o a quién se refiere Dios, que son felices, completos, que están satisfechos. Dios aquí habla específicamente de un grupo de personas que son los misericordiosos. Y bueno, la palabra los es, como sabemos, el plural masculino del pronombre él. Y misericordiosos, pues la palabra etimológicamente en el griego, en el hebreo, en el Antiguo Testamento es la palabra rehamín, que significa vísceras, sentimiento íntimo, profundo y amoroso que liga a dos personas. También la otra palabra que tiene que ver es un segundo término sinónimo, es el término gesed, que es lo mismo, es como ese sentimiento muy, muy íntimo. Hay otra definición que es sonaján, que manifiesta gracia y es clemente, hamán, que expresa compadecer o perdonar, y finalmente la palabra us, que significa conmoverse o sentir piedad. La primera mención en la Biblia de la palabra misericordia la encontramos en el libro de Génesis, y casi todos los versículos los puse aquí para que podamos de pronto estar súper atentas. Pero claro, pueden revisarlos y ojalá que también los verifiquen en casa, ¿no? Génesis 19:16 dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y esta porción de la Biblia, recordemos, se refiere a Lot.
Sodoma y Gomorra era un lugar donde se había incrementado la maldad a tal punto en que ya Dios estaba cansado, dio oportunidades y ellos seguían de verdad en extremo. Dice la Biblia que la maldad de ellos se había agravado. Y entonces Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero ahí está Abraham, tío de Lot, suplicando e intercediendo, por favor, que no los destruya, que no los destruya, que sea paciente. Y entonces Dios en su misericordia envía 2 ángeles para sacar a Lot y a su familia. De manera que entonces podemos avanzar diciendo que la misericordia es algo más que un simple sentimentalismo. Podemos pensar que a veces hay cosas que a nosotras nos conmueven y las mujeres, o bueno, yo hablo por mí, somos muy lloronas y somos sensibles y tenemos a veces días más sensibles que otros, entonces ponemos el televisor y vemos noticias que nos llegan al corazón y sentimos tristeza y de verdad nos duelen. Pero la Biblia dice que la misericordia es algo que va un poco más allá, ¿sí? Porque eso pues es emoción y la emoción pues si bien es bonita y puede ser la génesis de algo, pues a veces la emoción se queda solo en eso, en emoción. Lo importante es que la misericordia alcanza un nivel distinto y es la acción. En la misericordia entonces hay una traducción de que yo veo algo que me conmueve y efectivamente siento que debo hacer algo al respecto, ¿sí? No solamente como, ay, qué pesar, terrible, no, o sea, hay algo que la persona hace. Y hay algo muy bonito y es que la manifestación más contundente de la misericordia es el perdón. Y ahí es donde la cosa se empieza a poner para nosotros un poco más complicada, ¿sí? No para Dios, pero sí para nosotros. Saben, yo traté de encontrar quién era el autor de esta definición. Probablemente no es la definición más buena ni la más exacta, bueno, no sé. Pero cuando yo escuché esta definición de la misericordia, yo nunca pude olvidarla y me parece preciosa. Dice que la misericordia es hacerse cargo de la miseria ajena. Y con el perdón de su autor, porque no conseguí quién era, pues la cito, para decir que en verdad eso es la misericordia. Es cuando, además de sentir como, ay, qué embarrada, yo digo, voy a hacer algo al respecto, voy a encargarme de eso, voy a hacer algo. Y me parece lindo porque inmediatamente cuando veo eso, pienso en Dios. ¿Quién como Él que se hizo cargo de nuestra miseria? Nadie como Él que se apiadó de nuestra situación, que estábamos absolutamente perdidas. No había nada que ninguna de nosotras pudiera hacer y Dios se hizo cargo. Y pensando en esto, quise colocar algunas ilustraciones del Señor Jesús teniendo misericordia. Hace poquito mi hijo me compartió este devocional de él que es el leproso, ¿no? Entonces este hombre que está aislado porque su condición de lepra hace que tengan unas ciudades de refugio fuera y que no puedan verse ni siquiera con sus familias, no pueden sentir el abrazo de alguien cercano, están lejos y de hecho cuando van por el camino, si alguien viene, ellos tienen que gritar inmundo, inmundo para que la gente se aparte de ellos. Una situación terrible, ¿no? Estar solo, estar enfermo y aparte de todo medio me voy a encontrar con alguien aunque sea de lejos y tengo que gritarle que soy inmundo. Y entonces este hombre, al escuchar que viene el Señor Jesús, ¿qué hace? De rodillas, hincado, le ruega, Señor, ten misericordia de mí, es lo primero que le dice. Y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y lo que hace Jesús al siguiente momento es muy lindo, porque Él no le responde nada, sino que lo toca. Y a mí este versículo, cuando mi hijo me lo compartió, siempre que me lo leen, yo lloro. Porque yo soy muy llorona, pero es que me parece muy tierno el hecho de que Él lo toque. O sea, porque de pronto este hombre, claro, necesitaba que lo sanara, pero quizás en su corazón lo que más quería era que alguien lo tocara de nuevo, después de tanto tiempo de estar sin sentir el roce de alguien más. Y Jesús lo hace, misericordia. Esta otra escena que también es muy famosa es la de la mujer adúltera. Cuando ella se encontraba en el acto mismo del adulterio y vienen todos y se la traen al Señor Jesús y para tentarle le dicen, mira, la encontramos en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés dice que tenemos que matarla a pedrada. Entonces, ¿qué dices tú? Le dicen a Jesús y Jesús sigue escribiendo en el piso y empieza a decirles, bueno, de todos ustedes el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra.
Y empieza uno a uno, dice la Biblia, desde el más pequeño hasta el más grande a retirarse, acusados por sus conciencias, dice la Biblia. Y al final queda esta mujer en la escena solo con Jesús. Y Jesús le dice, ¿y dónde están los que te acusan? Y ella le dice, como, se fueron. Y él le dice, pues yo tampoco te acuso. Pero lo que le dice a continuación es muy lindo. Le dice, yo tampoco te condeno, pero anda, pero no peques más. Y eso me encanta de la misericordia de Dios, porque es una oportunidad, pero es una oportunidad seria. No es un juego, es seria. Y eso es muy lindo. Esta escena es una de mis favoritas y es una de las salvaciones que me parece muy, muy bonita en la Biblia, muy edificante y muy ilustrativa, y es el ladrón al lado de Jesús en la cruz. Este hombre no tuvo la oportunidad de bajarse, bautizarse, hacer obras, predicar, discipularse, edificar, nada. O sea, este hombre simplemente al ver a Cristo ahí, creer que Él era el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Le rogó, sálvame, sálvame, y le dijo, quisiera que cuando vengas en tu reino te acuerdes de mí. Y Jesús tan lindo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y me encanta, aunque no es el ideal de una salvación, ¿no? Que uno ya en la muerte, Señor, sálvame. Y el Señor le diga a uno sí, porque entonces uno no le pudo servir. Y esa parte es triste. Pero bueno, me encanta porque eso demuestra que tú no te salvas por obras, que es tu fe la que te salva. Aunque sea en el último instante de tu vida, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y ahí está la escena de Lázaro. Marta, María, ahí al lado. Lázaro enfermó, ellas llamaron a Jesús, que por favor ven, que está enfermo, que se va a morir, y Jesús espera para ir, y finalmente cuando él llega, pues Lázaro ya lleva 4 días sepultado, ya había muerto, y pues las hermanas obviamente cuando él llega lloran y le dicen, si hubieras venido, Señor, y él les repite, tranquilas, el que cree en mí no morirá, tranquilas, pero tan lindo que aún en ese momento Jesús lloró. O sea, Jesús no es como, ay, tranquila, ¿para qué hace escándalo? No, Él se conmovió con el dolor de ellas y Él también lloró con ellas. Y entonces a continuación, Él, que es el dueño de la vida, le ordena a Lázaro que salga de la tumba y Lázaro sale. Y entonces se hace el milagro, tuvo misericordia. Y una más, y es la alimentación de las personas. Las personas seguían a Jesús pues por su fama, por sus milagros, sus sanidades. Pero estando ahí ellas estaban como, las personas tenían hambre, era lejos, estaba tarde, y entonces Jesús les dice a sus discípulos, alimenten a estas personas. Y entonces los discípulos, pero ¿cómo, Señor, tanta gente? Y Él hace el milagro de multiplicar la comida, los peces y los panes, porque Él siente misericordia al Señor, se conmueve ante la necesidad del ser humano, y aunque este es un actor, y es la película famosa, yo pienso mucho en esa mirada, ¿no? Aún el Señor siempre viéndonos con tanta ternura, ¿no? En todos los momentos de nuestra vida, en los momentos en que estamos sufriendo, pero también en los momentos en los que estamos pecando y tal vez siendo necias, Dios esperando a tener misericordia de nosotras. Entonces, para concluir aquí un poquito, la misericordia, por tanto, siempre conlleva un precio para el que la ofrece, ¿saben? No es algo barato ni insignificante. Perdonar es una de las cosas que quizás más nos cuestan a los seres humanos, ¿verdad? Y eso hace la misericordia. Fíjense este versículo que habla de ese atributo de Dios como representativo. Dice 2 de Crónicas 30:9, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que les tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Y a mí me encanta ese verbo repetido ahí, volvieres. O sea, no era la primera vez que Dios tenía misericordia de ellos. Vez tras vez, cuando ellos fallaban y ya sentían el agua acá, otra vez se acordaban de Dios. Pero a Dios eso no le impedía ser Dios y tener de nuevo misericordia y misericordia. Y entonces a continuación quiero mostrarles 2 ilustraciones que salen de la palabra de Dios, un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. El primero está en Números 12 del 1 al 16 y quiero que vayamos todas allí para leerlo. Este es el ejemplo positivo. Entonces ahí las espero.
Números 12 del 1 al 16 y dice, ¿ya estamos ahí? Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió con María con ellos. Y bueno, pues ahí es impresionante ver algo. Acá el ejemplo positivo obviamente es Moisés. Y pues noten que hay un conflicto entre los hermanos, ¿no? Entonces están como hablando mal los dos por la esposa de Moisés, que porque es cusita, que porque tal vez el origen de ella es etíope, su raza, su color, en fin. Y Dios está escuchando, ¿no? Qué bueno ser conscientes de todas nuestras conversaciones. Tenemos un interlocutor que a veces guarda silencio, pero está ahí oyéndonos, ¿no? Todo lo que decimos. Y entonces luego ellos con envidia dicen, ay, pero Dios no solamente habla por Moisés, también ha hablado por nosotros, ¿cierto? Y entonces ahí ya Dios dice no más y los llama y les dice lo que va a hacer, y Dios, justo y bueno como es, pues castiga a María por su murmuración contra Moisés. Pero el ejemplo lindo es ver a Moisés, y yo pensaba mucho, ahí está María leprosa llorando y atrás está Moisés y Aarón. Y yo pensaba mucho en Moisés, porque fíjense que la Biblia no deja saber que María fue y le pidió perdón a Moisés. Y le dijo, ay, no, Moisés, qué embarrada yo hablar de tu esposa y decir estas cosas. No, la Biblia refiere que fue Aarón el que fue y le dijo, no, no hagas esto, mira lo que le pasó a María. Y realmente es el que de pronto interviene. Y de paso diré que hay gente que nunca nos pide perdón, ¿no? O sea, no sé si a veces... Bueno, yo por ser como soy, como que para que vuelva yo a empezar, como que vuelva a reiniciarme, yo a veces sí quisiera que la gente dijera, bueno, venga, arreglamos cuentas, ¿sí? Y pongámonos de ceros, pidámonos perdón, pero hay gente que eso no lo hace, ¿sí? Entonces a veces uno espera que eso suceda y de pronto puede que no va a suceder. Pero el punto es que Moisés no esperó a que eso sucediera para hacer algo al respecto, ¿sí? María no fue, no pidió perdón, fue Aarón, y más como que, ay, sí, actuamos locamente, Moisés hace algo. Y yo veo a Moisés que va donde Dios y no le dice, no, pues Dios, bien hecho, por chismosos, que sufra María, aunque sea un rato, porque ¿quién la manda a ser tan bocona? ¿Sí? Que sufra y que pague el precio, que es lo que uno a veces sí quiere. O sea, yo no sé ustedes, pero... Pues yo confieso con vergüenza que a veces uno, cuando una persona está viendo de pronto algo, uno dice, pues se lo merecía, y entonces sí, que aprenda, ¿sí? Y uno no es como Moisés, que va y le dice, la Biblia dice algo muy lindo, él le dijo, sánala ahora. O sea, no le dijo, déjala sufrir un ratico para que aprenda y no sea chismosa. No, o sea, él le dijo, ya, sánala ya, Señor. Y tan lindo Dios, con el que no jugamos nunca, que le dice, listo, yo la perdono, pero... ella va a pagar
y Él le da un castigo por 7 días que pueden parecer, pero eso es poquito, pero no era poquito, y el daño que hizo María en general al pueblo, de detenerlos, de no poder avanzar, todo el mundo esperando que María se pusiera ya bien, porque si María no se mejoraba, pues no podían, o sea, ella detuvo la obra, detuvo el avance, dañó su relación con su hermano, hizo de todo, mejor dicho, María y Aarón. Pero ¿qué hizo Moisés? Rogó, intercedió por ella. Él realmente fue misericordioso. Él no se puso a bien hecho Dios y a darle como leña al fuego, ¿no? Él fue muy lindo. Pero ahora tenemos el ejemplo también de la palabra de Dios, el ejemplo negativo. Y las invito a ir a Lucas 9, del 51 al 52, para que leamos. De pronto, Rosy, si me puedes ayudar a leerlo. Ok. ¿Y la que sigue, Rosy? No, espérame. Para hacerle preparativos, espérame. Sigue leyendo, Rosy, espérame, 51, 52. Bueno, sigue leyendo, sí, Rosy. Hasta el 56, por favor. Gracias, Rosy, sí, me equivoqué. Bueno, ahí está entonces nuestros protagonistas. Ahí está Jacobo y Juan, ¿no? Y entonces ellos, ya el Señor está a punto de ir a cumplir su cometido, ir a la cruz, ser sepultado, ser resucitado conforme a las Escrituras, y tiene que pasar por una aldea de los samaritanos, y pues sus discípulos esperan que lo reciban como es digno de Dios, de Jesús. Y entonces resulta que eso no sucede, los samaritanos no lo reciben así, y entonces aparece este ruego de parte de esta propuesta de parte de Jacobo y Juan al Señor: Señor, ¿tú quieres que los mandemos chamuscar? Entonces el Señor se aterra, pero sí, tan misericordioso, ¿no? ¿Los quieres fritar, Señor? Y él rememora el evento donde Elías, en Segunda de Reyes, por allá, en capítulo 1, de los versículos 10 al 12, Dios envió fuego. Y entonces, pues a mí me parecía impresionante, porque uno puede decir, ay, sí, tan atrevidos y como tan emotivos, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuántas veces no audiblemente nosotras podemos ser así y peor? De pronto no mandamos que lo chamusque un rayo, pero sí decimos, uy, pero ojalá que, y de pronto no lo decimos, porque no es políticamente correcto, pero si pudiéramos observar cuántas veces en nuestro corazón consideramos cosas para otros, nos avergonzaríamos. Yo creo que todas nos avergonzaríamos de saber cuántas veces hemos deseado cosas que hasta nos avergüenza recordar que hemos deseado, ¿sí? Entonces, realmente yo consideraba y pensaba, qué difícil todo esto, ¿no? ¿Saben? Perdonar es un regalo para el que lo necesita, porque falló, y ninguno de nosotros está exento de hacerlo. O sea, todo el tiempo todos fallamos, pero perdonar es un regalo grandísimo, porque libera al otro. O sea, decirle, me equivoqué, perdóname, que uno reciba que esa persona le dice eso y uno decir, uy, me perdonó, qué descanso, ¿sí? El perdón nos hace dichosas porque de alguna manera nos hace como Cristo, que de algún modo no nos perdona una vez ni pocas cosas, nos perdona y nos sigue perdonando, y aún cosas que hasta pensarlas de verdad uno dice, ¿cómo Dios me perdonó esto? ¿Sí? Cosas que hice antes de Cristo yo digo terrible, pero cosas que hice después de Cristo digo peor, porque lo tenía ya Él, ¿sí? Entonces el perdón es impresionantemente costoso para el que lo da, pero no por eso es algo con lo que uno debe como acostumbrarse tampoco.
Y en este momento quiero hacerle una invitación a nuestras invitadas, sea que estés aquí o que nos estén viendo, y es contarles pues que primero nos alegra mucho que hayan aceptado esa invitación de esa amiga que se los hizo. Gracias por estar aquí, nos emociona, nos alegra mucho, pero también, ¿saben? Todas nosotras un día estuvimos ahí sentaditas por primera vez. Y seguro si estás aquí eres una mujer con un corazón tierno que está en esa búsqueda de pronto de relacionarte con Dios. Y yo quisiera invitarte a que hoy te relaciones de una manera especial con Dios, de la manera bíblica, ¿sí? Fíjense que yo pues lo intentaba. Yo desde niña, digamos que me acuerdo mucho, a los 12 años yo abría la Biblia pues que tenía, la del colegio. Y yo la abría toda emocionada y yo más me demoraba en abrirla que en volverla a cerrar porque yo no entendía nada. Entonces yo me frustraba mucho y pues yo la cerraba y ya. Les cuento un poquito de mi testimonio muy corto, y es que ya estando en la universidad yo tenía la costumbre, yo era una muy buena religiosa de la religión tradicional, entonces yo llegaba de la universidad y me bajaba a veces y me metía a la iglesia y me ponía a hablar con Dios. ¿Sí? Entonces, llegando una vez de la universidad, recuerdo que me metí en la iglesia y me senté ese día en la última banca y le dije a Dios, yo quiero conocerte. Le dije, yo quisiera, déjame conocerte. Y recuerdo mucho que me quebrantó pedir algo tan sencillo y a la vez tan grande, ¿sí? Pero también recuerdo que fue una oración muy corta, porque no fue sino decir eso, y con los ojos aguados, como ya me ven que soy muy chilleta, me levanté y me fui. Así fue, me volví a mi casa. No pasó mucho tiempo para que Dios contestara esa oración a través de mis vecinos. Puedo decir que pasó mucho menos de meses, muchísimo menos de algunos meses, para que Dios revelara a mi corazón el Evangelio. Y hoy esa es la invitación que quiero hacerte a ti que estás aquí y a ti que estás ahí viendo, y es que no te vayas sin que le des la oportunidad a Dios de que de la Biblia puedas aprender cómo conocerlo a Él, cómo convertirte y relacionarte de una manera íntima con Dios. Íntima es de verdad que Él sea el papá, el papito, o sea, que uno pueda hablarle y que Él nos responda, cómo convertirnos en sus hijas, ¿sí? Un término tan tierno, ¿no? Con Dios. Cómo tener su perdón completo y estar seguras de ese perdón. Y bueno, cómo comunicarnos a través de la Biblia, porque pues mucha gente dice, no, yo lo intento, pero yo me quedo mejor en los salmos, que eso es lo que yo entiendo. Pero qué lindo que Dios después te lleva de la mano por toda la Biblia, y muchas cosas uno no entiende, ¿sí? Llega el momento uno no entenderá hasta que el Señor pues nos llame, pero qué lindo es cuando Dios nos revela cosas, nos contesta, y uno dice, más real que lo que yo puedo estar viendo con mis ojos, Dios es mi papá y me habla. Entonces, a todas estas damas, de verdad, yo quiero rogar y apelar a ese corazón que accedió a estar hoy aquí, para que al final en este Salón Olivo va a estar Leito y Cata, y de la Biblia, de manera muy sencilla, ellas les van a exponer lo que a mí mis vecinos me expusieron. Son 5 verdades sencillas en un tiempo muy corto, que les garantizo que van a ser los minutos más dichosos de toda su existencia. Y lo digo con la autoridad de la Biblia y con la autoridad de lo que pasó en mi vida. No cambio ese 3 de enero del 2003, o sea, nunca más, porque fue el día sin duda más feliz de mi vida. Y quiero que también eso cambie la eternidad de ustedes, el escuchar el Evangelio. Y a continuación entonces vamos a ver nuestras aplicaciones. Esta vez no hice reflexión porque van a ser las aplicaciones en forma de preguntas, entonces las animo a que le tomen una fotico o que las anoten, y ahí en la intimidad de tu casa, tú a solas con Dios, contestes estas preguntas. En primer lugar, si revisas adentro y a solas, tú con Dios, sinceramente, ¿estás completa? ¿Estás completa? O sea, no, fíjense que no dije, ¿te sientes completa? Porque nosotros con los sentimientos hoy nos sentimos bien y mañana nos sentimos tan mal, y a las 5 minutos otra vez estamos bien. Es, ¿tú sabes, entiendes y estás completa? ¿Sí? Esa es una pregunta difícil, ¿saben? Yo he estado pasando por algunas pruebas últimamente y es una pregunta difícil. Pareciera fácil de contestar, sí, yo estoy completa, pero cuando uno está en pruebas, cuando uno está en lo oscuro donde uno no ve nada,
uno dice, ¿de verdad estoy completa, Dios mío? O sea, la palabra de Dios es mi antorcha que alumbra aunque yo no vea nada. ¿Estoy completa? En segundo lugar, ¿eres una mujer sentimentalista o realmente practicas la misericordia? O sea, ¿tú eres de esas mujeres que pasan como yo de las lágrimas a los hechos o solamente en las lágrimas te quedas? Eso es una pregunta también práctica. El perdón, como lo aprendimos, es la manifestación más representativa de la misericordia. La pregunta es, ¿cómo te va con el perdón? ¿Eres pronta para entregar el perdón o más bien eres como medio esquiva? Y como que a ratos como que le haces el quite a ofrecer el perdón y lo retienes. Y finalmente, ¿con cuál de nuestros protagonistas te identificas más? ¿Te identificas con Moisés o con Jacobo y con Juan? Y esas preguntitas hay para pensarlas. Bueno, y ahora vamos a nuestro segundo punto. Lo llamé la doble recompensa y sale de la parte que dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces ya vimos que bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra ¿por qué? Es una conjunción que introduce una oración en la que se indica la causa o la explicación de lo que se acaba de decir. Y la palabra ellos es la forma del pronombre personal de la tercera persona del plural de él o ellos, él o ella. Bueno, entonces acabamos de aprender que los misericordiosos son personas felices. Y yo digo que si viéramos con unos lentes del Señor, la gente más contenta es la gente misericordiosa, ¿sí? Porque es la gente que no está por allá pensando en lo que le hicieron, en lo que le deben, qué amargada, sino es la gente contenta, la gente misericordiosa. Y este versículo a mí me encantó verlo y quiero que lo leamos juntas, ahí está en la pantalla. Es Proverbios 11:17 y dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, más el cruel se atormenta a sí mismo. Y a mí me encanta cuando yo en la Biblia encuentro cosas que después dijeron las personas y se las achacan a sí mismas, pero yo digo, Dios fue el primero que lo dijo. Mira, Dios es el primer psicólogo. Él dijo, no ponga a retener el perdón, porque usted cuando no le entrega el perdón a alguien y es rencorosa y es soberbia, la que más sufre, pues es usted. Entonces dice, a su alma hace bien el que es misericordioso, el que perdona, el que suelta, el que entrega, ¿sí? Entonces, qué lindo es. Dios nos dice que de por sí el hecho de ser perdonadoras y compasivas, clementes con la gente, ya de entrada eso nos hace felices, porque no vivimos ahí presas de las cuentas por cobrar con todo el mundo. Pero luego dice que hay una doble recompensa. ¿Por qué? Porque es que dice que alcanzarán misericordia. Ya no solo que viven tranquilos, que van con equipaje ligero, que no tienen una lista por cobrarle a todo el mundo de sus sanciones y de por qué me hizo esto y no me pidió perdón y le tengo acá guardadas unas cuantas cositas, ¿sí? Sino que dice que alcanzarán, y alcanzarán es un verbo que significa lograr, conseguir, obtener o ganar. El tiempo del verbo, acá me ayudó una experta, es en futuro y es que ocurrirá luego, es indicativo, es decir, que sucederá el cumplimiento de una condición, y es pasivo porque es algo que se hace sobre nosotros, es decir, Dios mismo lo hace sobre nosotros y no nosotras mismas. Entonces, alcanzaremos misericordia en el futuro, sí, somos misericordiosas. ¿Por qué? Porque Dios es muy bueno para motivarnos, ¿cierto? A mí me encanta esta parte. Miren este versículo súper ultra famoso, Lamentaciones 3, del 22 al 23, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y ahí la palabra que yo resaltaría es nunca. Nunca Dios deja de sentir compasión y misericordia por nosotros. Dios no amanece bravo a veces y cayéndole gorda a nosotros. No, Él siempre es el mismo. Y todos los días tiene misericordia suficiente. De hecho, ahí dice que Él nos da como unas misericordias como si tuviéramos un jarrito. Y entonces en la mañana nos echa y nos llena todo ese jarrito de la misericordia. Y durante el día sí que echamos mano de ese jarrito, ¿no? Porque la embarramos y la embarramos con Él, con los demás, con nosotros mismos. Y de pronto en la noche ya están las misericordias ahí al ras, ¿no? Imagínense empezar el día siguiente con eso. Terrible. Por eso Dios dice, al día siguiente yo te vuelvo y te lleno el jarrito.
de nuevas misericordias que te van a alcanzar todo el día. Y eso es muy bonito porque realmente si no fuera así, yo creo que todas somos conscientes de que motivos es lo que hay para que Dios nos llame a rendirle cuentas ya a Él, todas. ¿Y por qué no hemos estado? ¿Por qué seguimos aquí? Pues por las misericordias de Dios, porque Él todavía tiene cosas que hacer con cada una. Quiero que leamos Miqueas 7:18. Yo realmente, si algo quiero que se lleven de esta enseñanza es este versículo. Este versículo de verdad que no lo deja a uno seguir siendo el mismo, nunca. Miren lo que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? No, yo después de este versículo me he sentido de verdad muy humillada con Dios, muy humillada, y le he tenido que pedir perdón. Miren que yo entiendo que la persona que se para aquí por la gracia de Dios es tan pecadora como cualquiera, pero lo que sí es cierto es que la persona que se para aquí a enseñar algo tiene que vivir lo que está enseñando. Es indefectible, o sea, es como un requisito. Y yo les confieso con vergüenza que yo soy esas personas como muy perfeccionista. Entonces a mí me cuesta a veces perdonar. Y digo, pero pues tan obvio. Sí, yo soy así. Y Dios ha tenido que llevarme por este versículo a decirme, mire, yo, Dios, santo, 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 y yo no retengo el enojo contigo. Yo siendo Dios, cuando tú vienes a decirme, perdóname por enésima vez, yo no digo, bueno, pues será perdonarte, porque ¿qué más le vamos a hacer? Dios que dice que Él se deleita en perdonar, o sea, a Él le complace, Él se alegra. Yo decía, uy, no, Dios mío, qué nivel, porque es que yo a veces cuando entrego el perdón, yo soy, bueno, sí, yo te perdono, pero ¿dónde está la dicha del perdón, la complacencia, la alegría que dice Dios? Que cada vez que nosotros nos acercamos a pedirle perdón, Él sonríe y dice, te perdono, y a los 5 minutos te perdono, cuando es sincero, te perdono. Y eso para mí de verdad que me ha sido difícil procesarlo en mi vida personal y decir, ¿cuánto me falta, Señor? ¿Y cuánto me cuesta cuando perdono? Y entender que a ti te complace y te alegra. Eso es un desafío muy grande. ¿Saben que una de las peticiones que más hacemos a lo largo de nuestra vida cristiana es rogar misericordia? Ay, Señor, ten misericordia, trátame con misericordia, no me des lo que merezco. Y uno se levanta, recién hace esa oración y viene y le piden perdón y uno, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué seremos tan duros? ¿Sí? Si uno debería obrar como Dios nos trata, sobre todo porque uno es igual al que le está pidiendo perdón. Imagínense, Dios que sí tendría todo el derecho de hacerse de pronto un poco de rogar, y Él es Dios, tendría todo el derecho, Él es santo, y Él entrega el perdón alegre, y uno sí todo digno, ¿no? Y para esto Él nos dejó una ilustración muy bonita en la Biblia, y vamos a Mateo 18, del 23 al 35, y esta es una porción, se llama los 2 deudores, seguramente ya saben de lo que vamos a hablar. Esta es una porción de la Biblia que no requiere explicación, o sea, es tan obvia, es tan clara, es tan ilustrativa que pues cualquier palabra sobra, ¿sí? Entonces dice así la Biblia. Bueno, yo lo voy a buscar también de la Biblia porque lo tengo en el material, pero más bien de la Biblia. Dice Mateo 18, del 23 al 35, los 2 deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No haber tenido él un déjà vu, ¿no? ¿A dónde acabo de escuchar esto? ¿Sí? Él acababa de decir las mismas palabras. Entonces dice, mas él no quiso,
sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y pues realmente, como digo, todo lo que yo diga sobra, porque pues la palabra de Dios explica tan perfectamente. Y realmente Dios nos deja esta ilustración. ¿Por qué? Porque en Mateo también, ahí está la ilustración. Porque en Mateo también en el versículo 6 del 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en Mateo 7:2 dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que medís, seréis medido. Y entonces, como les digo, Dios es impresionante porque Él sí que nos sabe decir las cosas claramente. Entonces, si no lo haces porque te nace, hazlo porque piensas bien. Que si tú no eres misericordiosa, Dios será igual contigo. Si tú eres esas personas como yo, perfeccionistas y exigentes, así va a ser Dios conmigo. Entonces, la motivación es: oye, perdona, porque realmente la comparación de lo que le debía el primero al segundo era abismal. La primera era impagable, como la deuda que tenemos nosotros con Dios, impagable. La segunda era una deuda, pues sí, una deuda, una ofensa, un error, un pecado, sí, pero era algo que se podía transar con un perdón, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que seamos misericordiosas y en Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Y aquí hay otro elemento que el Señor le agrega al perdón, y es un elemento que a las mujeres nos hace muy bien recordar. La Biblia dice aquí que Él no solamente que vuelve y tiene misericordia, o sea, nos recuerda que no es la primera ni va a ser la última, vuelve y tiene misericordia, pero dice que además Él hace algo al respecto: Él sepulta nuestras iniquidades y las echa en lo profundo del mar. Es decir, que el olvido de Dios viene acompañado, el perdón de Dios viene acompañado ¿de qué? De olvido. Sí, entonces esa teoría del mundo, yo perdono pero no olvido, y eso sí, yo acá tengo bien claras las cosas cuando sea el momento. No, o sea, Dios dice, verdaderamente uno no puede olvidar del todo. Si uno es honesto, uno pues se sigue acordando de lo que le hicieron, o sea, ese borrón no sucede. Pero es que uno pueda decir y mirar atrás y ya no condenando al otro y con esa rabia, sino decir: sí, él se equivocó, yo le perdoné y ya pasó. ¿Sí? Eso es lo que Dios esperaría que hiciéramos. Eso es una parte que a las mujeres nos cuesta mucho, y por eso no en vano nos dicen histéricas, históricas y todo lo demás, por esas listas que guardamos ahí de todos los pecados anteriores, ¿no? Dios nos da ejemplo. Él no nos saca cada rato todo lo que hemos hecho contra Él. ¿Qué tal Dios nos sacará a nosotros todo lo que hemos hecho contra Él? No acabaría con ninguna, ¿cierto? Terrible. Entonces, yo pienso que al final, y la parte final es una advertencia. La misericordia de Dios es un atributo muy lindo de Él. Es algo muy hermoso que podemos disfrutar, pero cuidado. Porque la misericordia no es un boleto para que yo haga lo que yo haga. Pues como la misericordia de Dios me perdona, entonces yo me dedico a hacer lo que yo quiera, porque como Dios es compasivo y Dios tan lindo, y cada vez que yo voy Él se alegra que yo le pida perdón. No, o sea, sí, todo eso es cierto, pero dentro de un contexto real. O sea, la misericordia es un regalo que, como todo lo que Dios ofrece, es divino, es precioso, pero es serio, tiene límites. Proverbios 28:13 dice algo muy lindo. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir,
A mí me encanta lo ordenado que es Dios, pues imagínense cómo hizo el universo con tanto orden, tan lindo su palabra, ¿no? Entonces Él dice, primero que todo, confiese, es decir, venga, pongámonos de acuerdo que decir mentiras está mal, que ser envidiosa está mal, que ser mal geniada está mal, pero no basta que tú y yo estemos de acuerdo con que eso está mal, pues porque sí, ya sabemos que está mal. ¿Qué sigue? Lo que Él le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, es decir, apártate, apártate de lo que te hace pecar. Entonces la misericordia de ninguna manera es como para hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera, porque para eso Dios es compasivo y clemente, tan bonito. Recordemos, y eso es algo que yo les suelo recordar mucho a mis hijos, ¿no? Porque yo les digo, mire, nunca olviden que nuestra relación con Dios siempre, a pesar de lo lindo que es Dios, de lo alcanzable que es Dios, de lo tierno que se porta con otros, es una relación vertical. Dios es Dios. Nosotros somos las criaturas, nosotros somos el barro, Él es el alfarero. A Dios le podemos hablar con ternura, decirle papito, Él nos dio ese regalo. Y Él se deja hallar del que lo busca y nos consiente y nos perdona, pero Dios es temible, ¿sí? Dios no es un juguete con el que yo hago lo que quiero y deshago y tranquila. No, o sea, a Dios hay que mirarlo con respeto, con honra, con temor, como yo les digo a mis hijos. Y a la gente le molesta que uno hable del temor de Dios, ay, no les meta miedo, ¿cómo que no? Pues claro que sí, es que Dios es Dios, imagínense. A ver si nos puede chamuscar acá en un momentico a todo el mundo, ¿sí? Pero es como entender ese equilibrio. Yo puedo ir a Dios, ese Padre tierno, pero yo no puedo jugar con Dios a mi manera. Y es una advertencia muy grande. Entonces aquí nuestras siguientes aplicaciones. Y estas son las finales. Dice así. En primer lugar, pues entonces piensa y pregúntate, ¿comprendes que no perdonar te hace cruel contigo mismo? A veces cuando somos orgullosas creemos como, es que yo me di mi lugar, sí, porque conmigo no juegan, uno piensa así, pero realmente uno lo que hace es ser cruel con uno mismo, porque si ya me pidió perdón y si yo ya lo había arrepentido, pues sí, perdónalo, sí, como Dios te perdona, no seas cruel, ni con Él ni contigo. Ahora, ¿has experimentado abandonar tu justicia y llevar tu caso a Dios? Porque solemos ser buenas siendo jueces de la gente y somos buenísimas viendo el pecado en los demás. Uy, pero es que tenaz y esto y lo otro, ¿sí? Y a veces uno con uno sí es, pero súper misericordioso con uno mismo. Uno, ay, no, pero eso no pasa nada, Señor. Entonces uno, ay, ya hiciste el devocional y uno no lo ha hecho. Ay, pero eso no pasa nada porque como yo soy la mamá y estoy ocupada. No, o sea, uno debería ser incluso más riguroso con uno que con los demás. Pero es decir, bueno, hay cosas que tengo todavía ahí que me inquietan, que no he podido perdonar porque son difíciles, porque son gravosas, porque vienen y vienen a mi mente. Bueno, pues hoy la invitación es que te sientes con Dios y las lleves en oración. Mira, Señor, yo no he podido perdonar esto. Puede ser que se trate de tu papá o de tu mamá o de un hermano o de un hijo o incluso de tu esposo. O no sé, yo no tengo de un jefe, de un compañero de trabajo y a mí todavía eso me da rabia, Señor, pero yo quiero hacer lo que tú dices, que si yo perdono, tú me perdonarás, que mis oraciones no van a tener estorbo. ¿Perdonas tal como Dios lo hace contigo? O sea, ¿te alegras, olvidas, lo dejas atrás? ¿O es tu perdón al estilo Sonia, el perdón al estilo Janet, el perdón al estilo Martica? Nuestro perdón debe ser al estilo de Dios, tal y como es el perdón de Dios, con la misma huella digital. ¿Tu perdón es completo? Es decir, viene acompañado de ese olvido, o eres de esas mujeres que si uno reconoce, tiene sus raícitas de amargura por ahí. Ay, no, pero es que yo hablar de eso, ¿para qué? Porque es que me vuelve todavía acá a la mente todo lo que pasó y uno se vuelve una persona amargada. Entonces, olvida por completo, o sea, no que uno no se acuerde, pero ya no con ese enojo y esa sed de justicia, ¿sí? Y que lo chamusquen, no, ya no. Y cuando ruegas misericordia a Dios, y este me gusta mucho, al mismo tiempo tomas la decisión de apartarte del pecado. O sea, le dices a Dios,
perdóname, ten misericordia y yo hago un trato contigo, yo me voy a alejar de ese pecado. No es como jugando, ay, perdóname, ya a los 5 minutos estoy en lo mismo. No, o sea, haz una decisión por la seriedad que Dios demanda de ti, de tu relación con Él. Como conclusión, entonces, tenemos que la misericordia es el oxígeno de nuestra relación con Dios. Sin el perdón de Dios constante y continuo, no podríamos vivir ni siquiera un día completo, yo creo que ni una mañana. ¿Sí? Si no fuera porque Dios es compasivo, pues no estaríamos aquí ninguna, ¿cierto? Entonces, hoy aprendimos que Dios nos ofrece oportunidades, no pocas, no a veces, siempre. Dios es un Dios compasivo y Él nos anima con su ejemplo a que perdonemos de la manera en que Él lo hace con nosotros. ¿Saben? La misericordia es una de las claves para vivir la vida de plenitud porque impide que la amargura nos desenfoque. Si vivimos con tantos pendientes en el corazón, uno nunca va a pensar en compartirle a nadie el evangelio, pues como para qué si yo vivo como tan aferrada a mis problemas que se mueran, que se vayan al infierno, yo estoy con lo mío, ¿sí? Uno puede terminar así de amargado, pensando que al final lo que importa es mi vida, mi mundo, mis pequeños problemas, cuando Dios nos dice, haz eso a un lado y mira alrededor las almas, gente que no me conoce, gente que nunca ha escuchado la salvación. Y entonces enfócate en Colombia para Cristo y trabaja para mí. Uno puede convertirse en alguien estéril por ser amargado, estéril en el carácter, es decir, uno ser siempre la misma y entonces uno recibe a Cristo y la gente lo mira y dice, pues ahí no pasó nada, es lo mismo, antes y después está igualita. ¿Sí? Uno puede tener momentos de desierto, estar estancado, eso es normal y Dios lo entiende, pero uno no puede pretender que el desierto le dure a uno toda la vida cristiana, ¿cierto? Entonces tiene que haber un cambio, tiene que haber un alto y un después donde la obra de Dios se manifieste y entonces poder llevarle fruto con el carácter y también llevando personas al conocimiento de la verdad, del amor de Dios. Entonces, bueno, hoy eso era lo que les queríamos compartir y a continuación seguimos con Casa de Oración.